heleno por parte materna. Le encantaba escuchar las historias de los marineros que buscaban la libertad de la amada ciudad griega Atenas, donde los emperadores Solón y Clístenes llevaban a cabo las reformas democráticas. Pero en su ciudad natal, el tirano Ligdamis luchaba por hacerse con el poder. El joven Heródoto, junto a otros seguidores de la democracia, se rebelaron contra el tirano. La revuelta fue contenida y para salvar su vida, Heródoto tuvo que huir a la isla de Samos, uno de los estados más ricos de Grecia. En el año 464 a.C., cuando Heródoto cumplió los 20 años, dejó la isla griega para viajar de país en país y dirigirse al este. Viajó por tierra y mar y visitó lugares como Fenicia, Siria, Macedonia, Delfos y Atenas. Heródoto de Halicarnaso resultó ser un viajero inquisitivo y emprendedor. Investigó cuidadosamente las inscripciones sagradas, los templos, las crónicas, la colección de oráculos y profecías, leyó numerosos trabajos literarios y estudió las costumbres locales. Más tarde, con diligencia, escribió todas sus observaciones personales en un libro que se convertiría en la famosa Historiae, el primer libro histórico de los tiempos antiguos. En el libro, Heródoto describía la distribución de la población de Babilonia y el método de construcción de sus edificios. El sociable ciudadano Heródoto también viajó a Egipto y allí aprendió de los sacerdotes locales que en la pirámide de Keops constaba por escrito la cantidad de rábanos, cebollas y ajos que habían comido los esclavos mientras construían la pirámide. Heródoto visitó la costa norte del Mar Negro, donde se relacionó con la tribu de los escita, que eran personas bélicas y crueles. Acorde con los relatos de Heródoto, los escita se bebían la sangre de sus enemigos y para ello utilizaban sus cráneos. Además, ostentaban los cueros cabelludos como trofeos o botines de guerra. Las descripciones sobre la vida de los escita que Heródoto escribió fueron más tarde verificadas por investigaciones arqueológicas que encontraron restos sepulcrales de la tribu en el sur de Rusia y en Ucrania. Las anotaciones de los 10 años que Heródoto de Halicarnaso había recopilado durante sus viajes se convirtió en una grandiosa obra que nunca fue titulada. No obstante, muchos historiadores creen que la obra fue titulada Historiae, que significaba investigación y desarrollo en el griego antiguo. 330 años después, en el siglo II a.C., científicos de Alejandría dividieron la composición de Heródoto en 9 tomos y los dedicaron a las 9 musas. El primer libro, por ejemplo, fue titulado Clío. La guerra de los griegos contra el imperio persa era el principal argumento de esta gran obra. Heródoto fue contemporáneo de estos sucesos. El historiador admiraba el coraje de los griegos y quería narrar para futuras generaciones las batallas que los griegos y persas soportaron durante 50 años. Más de la mitad de la obra se refiere a los antecedentes de las guerras médicas y el resto a la propia contienda. Fue una de las primeras obras escritas en prosa griega que muestra digresiones históricas, etnográficas y geográficas, así como las tradiciones, las religiones y la vida en Asia Menor. En el año 443 a.C., cuando la guerra entre griegos y persas llegó a su fin, Heródoto viajó al sur de Italia con el fin de encontrar una colonia llamada Turios. Finalmente, a la edad de 40 años, a Heródoto se le llamaba Turio, por haber ayudado a fundar esta colonia. Los investigadores opinan que este lugar fue su último cobijo. Pero no se puede excluir la posibilidad de que al final de su vida Heródoto dejase Turio para volver a Atenas. No se conoce demasiado sobre los últimos años del historiador. Probablemente participó en alguna reyerta política entre Atenas y Esparta y se dedicó a completar su monumental obra que nunca fue terminada. Los relatos de Historiae se detienen en el año 478, en la descripción de una cercana aldea llamada Sesta. Heródoto vivió alrededor de 60 años y murió cerca del año 425 a.C.
4 siglos más tarde, el orador romano Cicerón hablaba de Heródoto como el padre de la historia. Para los historiadores actuales, el espléndido escrito de Heródoto es una fuente de oro para obtener información sobre la historia de los países antiguos. Canal Enciclopedia. Gracias a su distinción y exquisita educación, estuvo muy bien considerado entre los escritores franceses de su época. Pero la típica vida de los centros de la civilización no le atraía. Prefería las costumbres atávicas que conservaban el inconfundible colorido propio de los viejos tiempos. Por eso, el tema de la mayoría de las novelas y obras teatrales de Próspero Mérimée versó sobre la vida provinciana de remotos rincones de España y Francia. Próspero Mérimée nació en París a comienzos del siglo XIX. El chico heredó de sus padres el típico escepticismo de la época y un exquisito sentido artístico. En su adolescencia nunca había contemplado la posibilidad de dedicarse a la literatura, pero cuando cursaba estudios de Derecho, Próspero se dio cuenta de que su vocación era la filología. Estudió griego, español, inglés y ruso y leyó muchos libros escritos en esos idiomas. En aquella época, la literatura francesa intentaba desmarcarse de los cánones clásicos y la primera obra de Mérimée, escrita cuando contaba 19 años de edad, supuso un valiente desafío a las tradiciones del clasicismo. Esta obra impresionó profundamente a Stendhal, amigo de Mérimée, y a los miembros de su sociedad literaria. Sin embargo, el autor consideraba que su obra no era digna de ser publicada. Cuando finalizó sus estudios de Derecho en París, Próspero fue nombrado secretario de un ministro y posteriormente inspector general de la Comisión de Monumentos Históricos. Este trabajo le obligaría a viajar con frecuencia. Posteriormente, escribiría sus viajes a Grecia, España y Turquía, revelándose como brillante historiador y experto en arqueología. Por aquel entonces Mérimée era joven y presuntuoso. En el año 1827 hizo su incursión en el teatro, baluarte del clasicismo, y publicó El teatro de Clara Gazul, una colección de obras teatrales. Mérimée sentía debilidad por los enigmas, por lo que utilizó el seudónimo Joseph Lestrange y dijo que él solo había sido el traductor del libro, no el autor. En el prefacio afirmaba que la obra había sido escrita por Clara Gazul, una actriz española. Incluso aparecía un retrato de Clara en algunos ejemplares del libro. Para ser exactos, lo que aparecía era un retrato de Próspero disfrazado de mujer. Mérimée no iba a renunciar a su afición por el misterio. En su siguiente libro, Próspero utilizó el seudónimo de Joaquín Maglanovich. Era una colección de baladas y lirias llamada La Guzla. Estos poemas hablaban de asesinos, vampiros y otros seres malvados. El libro tuvo gran repercusión en Europa y fue considerado como un sutil e inteligente modelo de recopilación del cancionero popular eslavo occidental. Los 2 años siguientes, Mérimée utilizó su verdadero nombre para firmar sus obras y ofreció a sus lectores 2 libros sobre historia: La Jacquerie, la revuelta, y la crónica del reinado de Carlos IX. Posteriormente, Próspero invitó a sus lectores a viajar a países lejanos. El relato Matteo Falcone es una cruel historia sobre los corsos. La toma del reducto habla sobre la determinación del pueblo ruso durante la campaña napoleónica. Y por fin, Tamango narra la historia del tráfico de esclavos africanos. En el año 1830, mientras viajaba por la España que tanto gustaba a su pluma y a su corazón, Mérimée trabó amistad con el conde de Teba y su esposa. Eugenia, una de las hijas de esa noble pareja, habría de llegar a ser emperatriz de Francia.
Eugenia sentía un gran afecto por Mérimée y este, como antiguo amigo, disfrutó en la corte del favor de la emperatriz. A los 40 años de edad, Mérimée fue nombrado senador y Napoleón III depositó en él toda su confianza. Sin embargo, la carrera política de Mérimée, así como la literaria, a pesar de ocuparle mucho tiempo, solo jugaba un papel secundario en su vida. En 10 años tan solo escribió 2 relatos breves y en el año 1844 publicó la novela Arsène Guillot. En ella, Mérimée mostraba la superioridad moral de una mujer de baja extracción social sobre la de una aristócrata, lo que causó gran revuelo en la sociedad burguesa. Otra historia escandalosa fue el extraño romance de Mérimée y la famosa escritora George Sand. La cortejó durante 2 años y fue capaz de despertar en el alma de la escritora, una mujer emancipada y decepcionada por los hombres, la esperanza de que aún podía gozar de un amor sensual. Pero su aventura no tenía posibilidades de continuidad. A la postre, Próspero afirmó que George Sand no conocía el recato y que eso había matado todo deseo en él. En el año 1845 se publicó Carmen, la novela más famosa de Mérimée. El escritor se las arregló para crear un personaje cuya fuerza no tenía nada que envidiar a la de Hamlet, Don Quijote o Don Juan, el personaje de una mujer gitana para quien la libertad era más valiosa que la propia vida. Durante los últimos 20 años de su vida, Mérimée pareció dejar de lado su obra literaria para consagrarse a sus estudios, traducciones y críticas literarias. Escribió numerosos artículos sobre Pushkin, Mogol, Turgenev y Tolstoy y tradujo sus obras. Fue el primero en dar a conocer la literatura rusa en Francia. El gran escritor francés Próspero Mérimée, al que sus contemporáneos llamaban el nuevo Shakespeare, falleció en el año 1870. En su sepulcro reza una inscripción: de George Sand, con amor y disculpas. Tras la muerte del escritor, se publicaron 2 novelas póstumas, La habitación azul y De Jumanet. Y 5 años después, el mundo escuchaba fascinado la historia de Carmen, la mujer gitana masculinizada por Georges Bizet. Canal Enciclopedia. Su vida, llena de aventuras amorosas y envites, fue muy parecida a su obra, donde la comedia se entrelazaba con la tragedia. El escritor español, prosista, poeta y dramaturgo, que creó más de 150 obras, Félix Lope de Vega y Carpio, pasó a la historia como el creador de la nueva comedia. Félix Lope de Vega y Carpio nació en el año 1562. Su padre, de humilde cuna, se trasladó a Madrid, donde ejerció el oficio de bordador. Ahorró dinero suficiente para comprar los derechos de un título nobiliario e intentó proporcionar a su hijo una educación digna de un noble. En un principio, Lope estudió en el Colegio de los Jesuitas, después en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Academia Real. Desde muy niño, Lope demostró gran facilidad para los estudios y muy buena disposición para los idiomas y la literatura. A los 10 años de edad, tradujo del latín el poema de Claudio, El rapto de Proserpina. Y cuando tenía 13